Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, emitiendo para todos ustedes desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es día 16 de diciembre de 2025, son las 20:31 de la tarde. Como les comentaba, estamos en Barcelona, una tarde muy lluviosa, ya acercándonos al invierno. Y como siempre hacemos en nuestros programas, les vamos a facilitar nuestro número de WhatsApp para cualquier comentario que quieran realizar sobre el programa de hoy o sobre los programas anteriores. Nuestro número de teléfono es el 34 como código internacional de España, 611-004-901. Les repetimos el número 34 como código internacional 611-004-901. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar en el programa número 36 de la cuarta temporada de Hablando con Voz para Fonored Radio. Hoy es el Día Internacional contra la Soledad No Deseada y hoy tenemos la oportunidad de tener una invitada, hacer una entrevista a una persona muy especial para mí. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, es como pues mi alma gemela, ella lo sabe, y estoy hablando de Yolanda Vidal. Ella es pianista, repertorista vocal. Ella ahora mismo nos está atendiendo desde Oviedo, en Asturias, al norte de España, y ha elegido como lema la música eco de lo humano. Buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, para mí es muy agradable y te quiero dar las gracias por haberme elegido para este programa, para charlar contigo, que para mí va a ser una charla más de esas infinitas que muchas veces tenemos. O sea que encantada de estar con todos vosotros. Bien. Yo a mí lo que me gustaría es que antes de nada, pues que te pudieras presentar para las personas que no te conocen. Sabemos que eres pianista, repertorista vocal. Yo puedo decir que es muchísimas más cosas. Entre otras, pues también es locutora de radio. Tiene un programa de radio pues para la cadena Onda Cero. Y bueno, no sé, háblanos de ti. ¿Quién eres? Bueno, es muy difícil esto de definirse uno mismo, ¿eh? Porque a veces te paras en cosas que para ti son importantes y a lo mejor para otro no tanto. Bueno, pues yo me definiría como una persona inquieta. Eh, Tengo 56 años, para que los que estén calculando por la voz cuántos puedo tener. Eh, Nací en Mieres, que es un pueblo asturiano muy vinculado al mundo de la minería, lo cual pues marcó mis primeros años, mi vida en los primeros años, y me inicié en el tema musical yo creo que gracias a mi padre, por la afición musical y a la zarzuela que tenía mi padre, ¿no? Eh, Estamos hablando del año 75, 76, que yo tenía 5 o 6 años, y en Mieres, que era un sitio relativamente pequeño, es una villa, eh, ya había un hervidero musical, porque hacían muy buena labor las sociedades filarmónicas, que aquí en España, bueno, pues tuvieron mucha importancia durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo, y también después, en una época en la que el acceso a la cultura era más complicado, pero estas sociedades filarmónicas pues se ocupaban de este tipo de cosas, y en Mieres concretamente pues en aquella época ya podíamos escuchar pianistas como Alicia de la Rocha, Joaquín Achúcarro, o sea, grandes nombres de la música que tocaban en estos ambientes pequeños, ¿no? Y en ese momento pues mi padre me llevó a un concierto de un barítono
español que, bueno, fue muy conocido también en Latinoamérica y en Estados Unidos. De hecho, hizo carrera hasta en Hollywood. Se llamaba Sergio de Salas. Era una Ujú, voz estupenda, pero además tenía un físico estupendo, era un hombre guapísimo. Y yo creo que yo debería tener 6, 7 años en ese momento. Le vi en escena y yo creo que me enamoré de la voz por un lado, del físico por otro. ujú, Y viendo la pianista que le acompañaba, dije, yo quiero ser repertorista, yo de mayor quiero acompañar cantantes. Fíjate la anécdota que hace un par de años, claro, de esto te hablo hace casi 50, pues hace un par de años le pude ver a la salida del Teatro de la Zarzuela en Madrid. Él estaba como público viendo una representación y al salir del teatro le miré y reconocí la cara 50 años después, ¿no? ujú. Que a él le conté esta anécdota que os estoy contando a vosotros ahora y, y se emocionó un montón, la verdad. Le dije, gracias a usted soy lo que soy hoy en día. Y bueno, pues como te decía, me inicié en la música estudiando pues como muchos niños, pero lo tuve muy claro a los ya 14, 15 años, tenía bastante claro que quería dedicarme profesionalmente a la música. Tuve que convencerlo un poco a mis padres en casa, porque ya sabes, los padres a veces con las carreras artísticas, bueno, pues porque a veces no es tan fácil el desarrollo profesional como en otras, no lo tenían tan claro, pero bueno, al final les convencí y desde entonces pues me he dedicado a la música, también en una faceta de docente y a la vez compaginándola con el repertorio vocal, con el repertorio de los cantantes, que es lo que más me ha gustado Ujú, siempre. Así estuve muchos años acompañando a muy buenos cantantes en muchas salas de conciertos por todo el mundo, pero llegó un momento en que, bueno, los que no me ven, los que no me pueden ver y me oyen, yo voy en silla de ruedas porque me afectó una enfermedad como la esclerosis múltiple, que, hombre, pues para un músico es muy cruel porque realmente te va invalidando, ¿no? Pasé unos años relativamente buenos, pero llegó un momento en el que ya no me dejó ejercer la profesión de manera activa, ya no podía salir a los escenarios. Entonces, como te decía antes, y yo me defino como persona inquieta, en ese afán de potenciar y de seguir en el mundo de la cultura, pues decidí meterme en una cosa que es la política. No sé si acertada o desacertadamente, pero ahí estuve un par de años intentando aportar un granito de arena en el mundo de la política como concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, concejal de Educación. Y después, cuando salí de la política, teniendo discapacidad grande y una invalidez, pues entonces he decidido, o me llamaron de Onda Cero, de Antena 3 Media, del grupo A3 Media, para participar como en la divulgación de la música clásica y de la cultura desde sus micrófonos. Y allí estoy ya desde hace 3 años y tengo un programa que es una agenda musical semanal y a la vez mensual o un video podcast que dedico a la lírica que se hace en nuestra ciudad, que es una ciudad muy musical, y tenemos temporada de ópera, temporada de zarzuela, conciertos varios. Y entonces, bueno, pues hago entrevistas a los cantantes, directores de escena, directores musicales, y en esta forma de vivir transcurre mi vida. O sea que ujú, eso es lo que te puedo contar. ujú. Bueno, siendo de Asturias ambos, hacemos publicidad, obviamente, para que todo el que quiera que nos esté escuchando, pues si pueden, que hagan una visita a nuestra tierrina, que merece la pena, obviamente. Maravillosa, sí, Por sí, sí. supuesto, ¿vale? Se Mira, come muy bien además también, hay que por decirlo. supuesto, sí, la comida es fantástica y maravillosa y bueno, eso todo el mundo puede dar fe de ello. Mira, has elegido como lema la música eco de lo humano. Sí. A mí me gustaría que me explicaras ese lema y yo te preguntaría también qué eco concreto te devuelve a ti la música. Bien, bueno, escogí ese lema, te lo dije, y justo después de decírtelo, no digo que me arrepintiese, pero me faltó una palabra en él, ¿no? Ujú, Que es la música como eco y como huella de lo humano, porque ujú, realmente la relación del ser humano con la música yo creo que es bidireccional. La ujú, música es un acto de creación del ser humano eh, y ahí está la huella, ¿no? Dejamos bueno, pues eso, nuestra huella, nuestro paso, digamos, artístico por el mundo se queda reflejado en la música o en la ujú, literatura o en el arte que sea, ¿no? Y al tiempo nos devuelve, en esa relación, como te digo, bidireccional, pues nos devuelve también muchas cosas, porque realmente la música no es solamente la experiencia estética de escuchar una obra bonita, sonidos bonitos, sino que nos ataca directamente a las emociones, ¿no? ujú, Y, por ejemplo,
a la segunda pregunta de qué eco, depende un poco, depende porque, hombre, no es que asocie siempre una música a un estado, pero Ujú, realmente cuando escuchas una música, la cabeza es imposible que esté quieta, ¿no? Te lleva ujú, a recordar vivencias, a la memoria, a una serie de situaciones eh, que pueden ser muchas, ¿no? ujú. Realmente. Claro, quizás yo la pregunta, yo la pienso, o al menos lo que me viene a mí a la cabeza, más como, no tanto como un estilo concreto, sino como Ujú. entidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de música, yo sé que no hablamos tanto, es como, ¿te gusta la música, no? Cuando nos lo preguntan a ti o a mí, que somos Sí, realmente músicos profesionales, que hemos hecho tantos sí. conciertos, que hemos hecho tantas cosas, muchas veces es como difícil, ¿no? De, ¿qué te gusta más, Bach o Mozart, no? La pregunta tonta del millón. Entonces, Ujú. claro, sería un poco como entidad. También me viene a la cabeza algo, yo esto te lo pongo encima de la mesa, pues para Sí. escuchar tu reflexión, ¿no? Hablamos de música, pero a mí me viene a la idea, después de, bueno, de todo el bagaje, ¿no? Quizás estás de acuerdo conmigo, en que antes de la música, obviamente, solamente había voz. Es decir, los instrumentos musicales como tal pues bueno, fueron una evolución, que de hecho yo me acuerdo cuando hice mi tesis en el conservatorio, pues para el grado superior de flauta, que además tú me acompañaste, nos conocimos Ujú. precisamente en esa etapa y luego ya como cantante, ¿no? Me acompañaste tantas veces y eh, bueno, los instrumentos musicales eran una forma de intentar, pues bueno, darle más color a determinados aspectos, pero bueno, hay una parte vocal ahí en el medio, ¿no? Y si nos Ujú. vamos más atrás, tendríamos el sonido puro como tal, ¿no? No sé, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué Hombre, la reflexión? voz y la percusión, yo creo, Exacto, ¿no? exacto. Los dos siempre digo lo mismo, es la voz y el ritmo, ¿no? Ujú, Con eso ya tienes música, ¿no? Incluso a veces con la percusión sola, con el ritmo solo, tienes música. Evidentemente, los instrumentos, sí, para darle color y a veces como imitación también del sonido de la voz humana, ¿no? ujú, Bueno, la verdad es que nunca llego a pensar en la música tan atrás, ¿no? Nunca me voy tan atrás en ese sentido en mis reflexiones. Me quedo más con que la música al final es un lenguaje, no sé si pensarlo tan primitivo en el sentido no temporal en la línea evolutiva, sino primitivo también nuestro. Los ujú. niños enseguida cantan, todos cantamos, es lo primero que hacemos. Muchas veces cuando nos levantamos, cuando estamos cocinando, estamos en la ducha, es un lenguaje nuestro propio diario de Ujú. todos los días, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, si te llama la atención, ya que hablamos de este tema, un poco para Sí. desarrollarlo más, ¿no? No solamente la música como tal y el canto, sino sonidos de la propia naturaleza, ¿no? Que también a veces en composiciones musicales podemos verlo, ¿no? El sonido de la lluvia, o las Ujú. gotas de la lluvia cuando golpean con algo, o, por ejemplo, el sonido del mar, ¿no? El sonido de las olas. Claro, yo cuando hablo de ese sonido primitivo, que es algo que luego a lo mejor también han desarrollado luego, pues incluso compositores, ¿no? Para intentar imitarlos. Tenemos el Vivaldi, ¿no? Por ejemplo, las cuatro Ujú. estaciones, pues que intenta imitar sonidos de la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces mi pregunta es, si cuando, por ejemplo, tú estás paseando por esa ciudad tan bonita que es Oviedo, y de repente si hay algún sonido de la naturaleza, o pues que te llama la atención, o que te desagrada, o, uy, qué bien, ¿no? Estoy en este remanso de paz en este momento que me aleja de... Incluso me gusta el sonido del silencio. A Ujú, veces te ujú, sientas, por ejemplo, bueno, parece una incongruencia, ¿no? Pero te sientas en el parque, Oviedo tiene un parque central precioso, y te sientas a lo mejor un día de verano y a ujú, veces no se escuchan ni los pájaros, por ejemplo, ¿no? Pero es como si la hierba tuviese sonido, ¿no? Es el sonido de la propia vida, del propio silencio, de la atmósfera, ese ujú, sonido atmosférico, ¿no? Me parece maravilloso. Yo reconozco que soy urbanita y no me desagradan los sonidos de la ciudad, no me desagrada escuchar coches, ni me desagrada escuchar ruido, el ladrido de un ujú, perro, o me agrada incluso cuando estoy en ciudades en las que no conozco el idioma y me gusta escuchar idiomas que no entiendo. Me encanta el sonido de otras lenguas, ¿no? La fonética de otras lenguas, me quedo ujú, escuchando pues, cómo son sus vocales o cómo son, ¿no? Incluso el timbre de las voces, que a veces es, bueno, diferente al nuestro, ¿no? ujú. Me gustan todos esos sonidos. No sé si me paro tanto
a pensar en algo más, pero es el puro goce de escucharlos, ¿no? Ujú. Bien, mira, yo como siempre hacen todos nuestros invitados, ellos eligen unas piezas Sí. musicales y vamos a empezar por la primera que ha elegido Yolanda. Así también pues hacemos un breve descansito que también a veces nos va bien. Y luego me gustaría que me dijeras por qué la has elegido y qué te sugiere, ¿de acuerdo? Ujú. La primera pieza que has elegido es La muerte de Isolda, de Wagner, y en este caso está interpretada por Jessie Norman. Vamos a escucharla. Bueno, es una pieza muy sugerente, muy bella. ¿Por qué la has elegido, Yolanda? ¿Qué te sugiere? A ver, cuando me comentaste de elegir tres, eso es un reto, ¿eh? Porque elegir tres es muy complicado. Reducir tus gustos a tres es muy Bueno, difícil. no te he dicho que nos lo íbamos a llevar a una isla. Exacto, exacto. Pero bueno, yo esta es una de las piezas que escucho a menudo. Bueno, la ópera entera escucho a menudo. El Tristán me parece una de las obras más maravillosas de la historia de la música. No en vano supuso un cambio radical en la historia de la música, ¿no? Pero de esta parte en concreto, el final, la necesité, dicho así, escuchar cuando empezaron a fallecer personas a mi lado, personas que eran importantes en mi vida, sobre todo cuando falleció mi madre, por ejemplo, en el año 2015. Eh, porque el Wagner en general, pero sobre todo el Tristán, eh, habla de ese concepto de la muerte eh, como fusión, como transfiguración, como no desaparición, ¿no? Sino que el amor absoluto, la unión absoluta se consigue, pues eso, en la fusión del yo con el tú, Ujú. esa idea de Schopenhauer tan influyente sobre Wagner. Y en este área final, donde ya, bueno, pues eso, habla de que el amor realmente se va a producir en ese momento, ¿no? De transfiguración, a mí me llevaba a pensar que las personas que ya no están mmm, siguen estando de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces ese es el vínculo emocional que yo tengo con esa pieza. La escucho muchas veces por gusto porque en lo puramente musical me parece bellísima esa forma de escritura tan anhelante, ¿no? La que no llega nunca a reposar, son cadencias que no llegan no son, cuando resuelven, no son cadencias como las otras cadencias en otros compositores que parece que reposan en un punto. Ujú. Estas es como una cosa que se queda siempre flotando. Pero realmente el vínculo emocional de esa pieza es el que te contaba, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que siento dolor por algo o algo o alguien Ujú. ausente, recurro a esta música como, no sé si llamarlo consuelo, ¿no? Pero parece que Wagner me comprende desde donde esté Ujú. también. Ujú. Mira, esta era una pregunta que en realidad ya la has respondido. Hablas del dolor, porque yo te iba a preguntar ahora a continuación si existía una emoción que siempre te conmueve
independientemente de las veces pues, que la hayas escuchado, que la interpretes. Ujú. Cuando hacías tu labor como intérprete, como pianista solista o como pianista repertorista acompañando a otros cantantes, mm, ¿había alguna diferencia? ¿Esto es algo que siempre ha sido inherente en ti o ha ido evolucionando esta emoción? Nunca tuve la suerte de tener una soprano que cantara esta obra. Digo la suerte porque hubiera sido un privilegio. Ujú, Sí ocurrió con otras piezas que vamos a escuchar después, ¿no? ujú, Pero concretamente con esta, no. Siempre se me ha quedado ahí como bueno, algo pendiente, ¿no? ujú, No son voces tan frecuentes, no es tan fácil encontrar una soprano wagneriana ni una soprano que pueda abordar esta obra. Con lo cual, siempre el sentimiento ha venido de la ujú, escucha ujú. en teatro, en casa, o siempre desde ese lado, desde esa Ujú, óptica. ujú. Pero aquí, a partir de aquí, me vienen a la cabeza un montón de preguntas. Por ejemplo, hablamos de un intérprete, en este caso un intérprete vocal, porque el programa se llama Hablando con Voz, y entonces, pues bueno, pero podríamos hablar también pues, de un pianista, de un violinista, de cualquier intérprete, ¿no? Sí, ¿Tú crees que tiene que haber vivido experiencias para poder expresar con una cierta entidad algunas cosas? Porque claro, estamos hablando de una parte bidireccional, ¿no? Es decir, ahora hemos hablado de lo que tú sientes y que lo que te provoca el hecho de escuchar una determinada música, aquí en realidad sería al contrario, ¿no? Es decir, nos ponemos en el sí. papel del intérprete, que lo hemos sido tú y yo, y entonces, pues, ¿tú crees que es necesario haber vivido determinadas cosas para poder expresarlas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no. Yo Ujú, creo que no. Yo creo que las sensaciones, las emociones para mí son cerebrales, ujú, básicamente. ujú, Entonces, creo que el cerebro humano está perfectamente capacitado, al menos así lo pienso, para imaginarse o para ponerse en una determinada situación. Eh, que seguramente la interpretación puede enriquecerse si encima has pasado por eso, pues puede ser, pero si no, imagínate los actores o la mayor parte de los ujú, artistas, de los cantantes, de los tal, no sé, bueno, no creo que mucha gente ahora se pudiera poner en el papel de Hamlet o ujú, de Lucrecia Borgia o de, no sé, o tantos y tantos personajes, ¿no? ujú, ujú, Eh, yo creo que no es necesario haber vivido una situación concreta para sentir esa misma emoción. A mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo. ujú, Hago mis pinitos escribiendo y me acuerdo que con 17 años escribí un poema que se llamaba La viuda, ¿no? ujú, Y me preguntaban, ¿y cómo se puede tener la sensibilidad de una viuda o el sentimiento de una viuda con 17 años cuando uno no ha ujú, pasado por eso? Bueno, pero uno puede tener la sensación de ausencia, ¿eh? La puedes tener igual. ujú, Entonces, yo creo que no es ujú, indispensable. Yo ujú. creo que Otra pregunta que me viene a la cabeza relacionado con esto, quizás, que mm, es cómo ves tú la relación entre técnica y emoción, tanto desde el punto de vista del piano, que tú estabas en esa parte mm, del escenario, por decirlo de alguna forma, y mm, también en relación a los cantantes. Es decir, muchas veces, seguro que te has encontrado personas pues, con mucha técnica y que a lo mejor no te sugieren nada, o lo contrario. No sé, ¿esto mm. cómo lo ves? Sí, se da el caso, desgraciadamente. Pero yo creo que la técnica es una herramienta, Ujú, no sé, como otras herramientas técnicas que pueda haber en un teatro, por ejemplo, la iluminación, ¿no? No ves la iluminación en sí misma, la ves ujú, como con un fin. Bueno, ujú, pues la técnica instrumental o la técnica vocal yo creo que es lo mismo. ujú, Es un fin para conseguir un determinado resultado. Lógicamente indispensable trabajarla, yo no creo en las evoluciones muy rápidas, por ejemplo, un cantante de estos programas incluso televisivos que construyen o crean un cantante en 6 meses, eso ujú, no lo creo. Yo creo que el mundo artístico lleva una paciencia detrás, ¿no? Un ujú, proceso que va madurando y la técnica, bueno, pues es fundamental para lograr un fin. Yo creo que la idea musical tienes que tenerla en la cabeza y la técnica te sirve para llegar a ella. Eh, el músico que se queda en esa parte o que a veces lo notas, ¿eh? Estás en un teatro, bien sea con un pianista o bien sea con un violinista o con un cantante, eh, hay gente que está excesivamente preocupada por la técnica. Yo no sé si ante la exigencia de mercado, no lo sé. ujú. ¿Eh?
En el tema vocal hay veces que están preocupadísimos por llegar a un agudo determinado o unas agilidades súper precisas. Debería ir en relación a la emoción. Yo, desde luego, una persona que puede hacer unas agilidades maravillosas o tener un agudo estupendo, pero si no me transmite nada con todo eso, no me deja indiferente. Casi, Claro, fíjate, te diría que prefiero un poquitín más de imperfección, eh, pero que yo salga de un teatro con el corazón encogido, ¿no? claro. Que Y tenga me alma, gusta ¿no? para que tengan alma. Claro. Hombre, tampoco la emoción es un subterfugio para el que no tenga un trabajo detrás. Es decir, si vas a ver un pianista y sí es un hombre con un sonido bonito, pero es un sucio tocando, pues no es el caso, ¿no? Todo debería ir en correlación, en unión. Entiendo, es lo que te decía antes, yo Ujú, creo que es la herramienta fundamental para llegar a un fin y tiene que lograrse por los dos lados, ¿no? claro. Mire, yo, por ejemplo, allí, no sé si estás de acuerdo con eso, que quizás no se da tanto ahora mismo, pero yo creo que tanto en los instrumentistas como en los cantantes ha habido unas generaciones de cantantes que quizás podían unir estas dos cosas, ¿no? Eran técnicas muy buenas y también tenían una capacidad de expresión muy buena también. Y Ujú. quizás ahora esto se ha polarizado un poco, ¿no? Bueno, estamos en la polarización en Bueno, España que está de moda. aquí Vale, sobre todo. vale, exacto. Sí, pero, Entonces, pero también se daba el caso de cantantes eh, con unas voces estupendas y con unas ujú, técnicas estupendas, pero luego que a lo mejor actoralmente eran un horror sí. también, ¿eh? Porque las exigencias del teatro eran otras. Hoy en día Ujú, yo creo que la ópera es un espectáculo, bueno, siempre lo ha sido, pero no sé si desde que también se le da mucha importancia a las direcciones de escena, a los directores de escena, ujú, el trabajo es tan complejo y la exigencia es tan grande que cuando encontramos un cantante que es perfecto o muy ujú, bueno en lo vocal, también le exigimos que lo sea en la parte teatral ujú, y en todo, ¿no? Entonces, yo creo que se dan un poco los dos casos. A lo mejor puedo pensar en cantantes anteriores que cumplían esos requisitos, pero también se me vienen a la cabeza otros nombres que eran terribles. Tú los veías, los escuchabas en un disco y te parecían maravillosos. Luego los ibas a ver al teatro y decías, pero si es un poste, no se mueve, ahí sale, se ujú, pone a cantar mirando al público y no se mueve, ¿no? claro. Yo creo que había un poco las dos cosas, ¿no? No sé si ahora, bueno, pues ya te digo, yo creo que el trabajo del actor y la formación perdón, del cantante es muy completa en ese sentido, la exigencia es muy completa. Ujú, muy bien. Mira, también me viene a la cabeza una cosa que no sé cómo la ves porque te la pregunto porque tú estás en contacto pues con lo que es la compañía, la temporada de ópera de Oviedo, ves un poco cómo está todo, ¿no? Sí. Tú sabes que ha habido pues incluso publicaciones, ¿no? Que hablan de la tiranía pues del cantante, la tiranía del director de orquesta, la tiranía del regidor o de la puesta en escena. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Hay alguna tiranía o hay un trabajo realmente multidisciplinar de todo el mundo? ¿O en qué situación estamos? ¿Tú cómo lo ves? Mm, a ver, no sé si el Teatro Campo Amor, por ejemplo, es un ejemplo fácil para ver eso, ¿no? Pero bueno, cierto es que cuando a veces vas a ver determinadas producciones, eh, si te quedas en la parte escénica, hay direcciones de escena que no sé si piensan algo en el cantante y en lo musical en general, ¿no? Ujú, Prescindiendo ya de cuestiones temporales, tal, que sean más o menos dispersas, tal, sino mm, cuestiones que son verdaderamente incómodas para un cantante, posiciones a la hora de cantar, ¿no? El otro día veía un vídeo en mi teléfono móvil sobre la Carmen, me parece que se está haciendo en el Real ahora, ¿no? ujú, La cantante es excelente y yo creo que, bueno, pues eso, seguramente con una técnica estupenda y con una facilidad estupenda. Pero es que cantaba tirada y esposada encima de una mesa de escritorio en una postura acrobática casi, ¿no? ujú, Bueno, pues sacaba delante el área perfectamente, ¿no? Pero yo no sé si es necesario llegar a ese punto, ¿no? O escenarios que comen literalmente la acústica a veces de la propia producción, o sea, que son incómodos o momentos que a lo mejor pueden tener una belleza visual mmm, que son bonitos de ver,
pero realmente, mira, estuve viendo un Rigoletto hace un par de días aquí en el Teatro Campo Amor. A mí me gustaba la propuesta escénica, me gustó bastante, mucho. Yo hablé con la directora de escena, además, en una entrevista y tenía las ideas muy claras, me pareció todo muy bien. Pero en la escena final de la muerte de Gilda en brazos de su padre, una escena que es que te arranca el alma, esa escena, estás intentando concentrarte en aquello y de repente empieza a llover realmente y se cae agua, ¿no? Y entonces, Ujú, demonio, pues el repiqueteo del agua en la tarima, jolín, claro. te distrae de ese sonido, ¿no? Eh, Aunque sea tenue, aunque sea leve, pero dices, ¿a qué viene si la tormenta había sido antes? Ya. Que llueva antes, ¿no? Que no llueva ahora en este momento, bueno, pues cosas de ese tipo que yo creo que, bueno, que podríamos obviarlas o prescindir de ellas. Ujú, Eh, Cuando hablo con cantantes, hay algunos que se quejan. No sé si se quejan lo suficiente o se quejan donde tienen que quejarse. ujú. Eh, Supongo que la gente también busca trabajar y busca eh, seguir cantando y no sé si realmente eh, Sí, las quejas llegan a donde tienen que llegar, ¿no? exactamente, ¿no? Mm, es un poco la reflexión. Por otro lado, creo que el espectáculo como tal, o la ópera ha sido uno de los espectáculos que más ha avanzado, también gracias a todo este tema de las direcciones de escena, y que conecta muy bien con otros públicos más jóvenes. Yo creo que a mí no me parece mal, o sea, no estoy a favor de que tengan que ser siempre versiones historicistas, por ejemplo. Me parece que en muchísimas óperas hay conflictos dentro de lo que es el argumento, dentro de la Ujú, temática de la ópera, que son extrapolables a épocas diferentes y ujú, demás. Y mientras no sea una patada al libreto, ¿no? Me parece que pueden trasladarse de épocas y ujú. así de esa manera conectan mejor con un público de hoy en día. Yo A mí con eso, quizás digamos, lo que me preocupa un poco es quizás que en las generaciones posteriores, cuando le sí, damos una revisión, sí, no, y no hayan escuchado la ópera original, no sí, sepan muy bien de qué va, porque esto ocurre. Es sí, decir, sí, sí. Mm, está ocurriendo con muchísimas cosas que tenemos en la sociedad. Yo, por ejemplo, estos días le estaba preguntando pues, a un niño aquí en la consulta sanitaria que tengo y le pregunté si sabía lo que era la Navidad. Y me dice, pues ¿cómo? Es una fiesta. Y digo, bueno, pero ¿una fiesta de quién? Y me dicen, de alguien que se ha muerto. Y le digo, no, no, ese es otro, es otro día, es ¿vale? otro día. Y entonces, claro, era como cosas que realmente, claro, si los niños ven pues que hay mucho festejo, mucho etcétera, tal, pierde realmente lo que es la entidad, ¿no? Y esto lo veo pues como en programas, también me viene a la cabeza la serie esta de dibujos animados, Los Simpson, ¿no? Que a veces Sí. ponen pues alguna referencia a algún cuento infantil, a lo mejor puede aparecer, no sé, Caperucita Roja, y lo que cuenta no tiene nada que ver con el cuento original. Entonces, claro, aquí podemos perder un poco la referencia de qué era realmente lo que hizo el compositor en su momento y luego, bueno, si hay que hacer revisiones, se hacen, ¿no? Yo Claro, esto, mi postura claro, es la que es porque ya tengo una tralla claro, de haber escuchado mucha claro, ópera. Entonces, claro. dices, yo puedo ver perfectamente un Rigoletto ambientado en la época actual o Ujú, hay uno estupendo que está en Nueva York de los años ujú, 20, ¿no? Pero he visto también versiones de corte, bueno, quiero decir, las historicistas de toda la vida, ¿no? claro, Eh, Claro, lo pienso así. ujú, Se supone que, digo, una forma de atraer nuevo público, pero que luego también tienes que tener una educación claro, musical correcta, está claro, sin duda ninguna. Me refiero a que te aumente el gusto por el género y que luego tú cultives claro. ese. No sé, es como si solo vieras cine de ahora, ¿no? Y Ujú. dejas de ver cine, Sí, los de clásicos, vamos. los clásicos de Sí, toda la vida. sí. Bueno, pues no sé qué conocimiento del cine Ujú. tendrías. Bueno, usted me pasó, yo he conocido a una persona que me dijo, no quiero ver esto porque no me gusta el blanco y negro. Y uff, pues qué triste. Claro, es Es cierto, es como cierto. es como que hoy en día, pero pasa con la ópera y pasa con muchas otras cosas. Ujú, La gente joven necesita una estimulación aparte de la que te ujú, da la propia obra de arte en sí, ¿no? Y a veces nos devanamos el cerebro a ver cómo puedes hacer para que la gente esté en un museo y resulta que vete a un museo y contempla el cuadro y mira la obra de arte que no necesito ni luces que me cambien de color, claro. ni no sé quién alrededor haciendo no sé qué, pero educamos a los niños de una manera, yo creo, según mi modo de ver,
muy incorrecta, Sí, 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 porque eso no, sería no les otro melón enseñamos. que tendríamos que abrir. Entonces, claro, eso es un melón para el programa Sí, 37. exacto. Que bueno, Sí, podríamos hacerlo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, bueno, cómo pero es bueno, exactamente la claro, educación vocal hoy claro, en día o desde el punto de vista efectivamente. desde la escuela, ¿no? Vamos a Mira, yo escuchar, creo, sí, perdón. perdóname, yo creo que cuando yo estaba en el conservatorio dando clase, cuando yo era Ujú, docente, me obsesionaba más crear público que crear pianistas o ujú, crear músicos, porque me parece que hay que enseñar a los niños a escuchar y a vivir el arte como debe ser, ¿no? Entonces, a veces la gente accede a las escuelas de música o tal con un ánimo, pues como el que quiere, como todos los niños cuando juegan al fútbol quieren ser Ronaldo, quieren ser Messi, ¿no? claro. Eh, no, disfruta de tu faceta como oyente. Ujú, Yo ahora mismo que no puedo tocar, no tengo ninguna frustración porque la parte de como público es tan rica como ujú, la que puede tener un intérprete, ¿no? claro. Entonces, yo creo que hay que enseñar a los niños eso también, ¿no? Y no empaquetarlo en con unos bonitos lazos para, Ujú, no, ujú, sino educar en la reflexión y en la pausa y amueblar las cabezas, ¿no? Antes ujú. de llegar a ese punto. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a continuación la segunda pieza musical que ha elegido Sí. Yolanda. En este caso estamos hablando de Ich bin der Welt, de Rückerlieder de Mahler, y en este caso interpretado por Fischer Dieskau y Barenboim en una grabación en directo en Berlín en el año 1971. Vamos a escuchar un fragmento. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich würde sterben lässt. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen. Denn wirklich bin ich gestorben, gestorben der Welt. Bueno, Yolanda, también una pieza pues muy interesante. ¿Qué opinas de ella? Ich bin der Welt, soy el mundo. Mira, aquí sí te puedo contestar lo que me preguntabas antes de cómo la sentía Ujú, como oyente y cómo la sentía como intérprete. Yo ujú, la he tocado con barítonos y la he tocado con altos. ujú. Eh, y te puedo decir que es una de las piezas, fíjate bueno, los que lo estaban escuchando se daban cuenta cómo era el acompañamiento pianístico, ¿no? Que no es precisamente que sea el colmo del virtuosismo ni nada por el estilo, es crea un ambiente sonoro súper íntimo, súper recogido, ¿no? Eh, pero es una de las piezas que a mí me agotaba más tocar. O sea, Ujú, yo acababa esos 4 minutos y pico que dura pero en un estado de agotamiento mental y casi físico, ¿no? ujú, Acababa ese final tan maravilloso que tiene, que se va, eh, me dejaba unos segundos ahí ujú, que alguna vez he escuchado, qué bonito haces ese final, esa imagen de ti que no llegas a despegarte del teclado. Queda muy bonito, muy estético. Yo decía que no es por ujú, estética, que es por agotamiento, es como que me quedo en otro mundo, ¿no? claro. Es que realmente a mí esa pieza me llevó siempre a otro Ujú, ámbito, ¿no? Y, y la rescaté a nivel emocional como oyente cuando me jubilé, cuando abandoné la docencia y el concierto y cuando, bueno, pues en un momento cuando ya a nivel de salud,
me dieron mi grado de invalidez y me dijeron, bueno, pues debes dejar de trabajar y debes pasar a la vida esa de júbilo, que es el jubilarse, ¿no? Ujú, Es un momento, por un lado, agradable porque bueno, pues estás realmente cansado y es muy, muy trabajoso el ir todos los días a desarrollar tu trabajo, pero por otro lado es un momento duro, porque cuando recibes un informe y te dice, bueno, tu grado de invalidez es tal, ¿no? Y dices, Dios mío, estoy realmente tan mal para tener este grado de invalidez. Bueno, este pensamiento viene aquí en ese ujú, momento y dices, bueno, pues he llegado a un punto, como dice este Liz, ¿no? En el que me voy a abandonar, me voy a salir del mundo o me salgo realmente del mundo y me pongo a, a partir de ahora, me voy a dedicar a mí mismo, a mi vida, a mi tiempo, a ujú, mi espacio y realmente, a ver, sin dejar de estar ahí, pero desde otro punto de vista ujú, mucho más interior, ¿no? ujú, Realmente es un manifiesto de vida, de otra vida y, y yo creo mm, que por eso ese texto que tiene, que tampoco es un texto tan teatral o tan que nos cuente algo como otros líderes, sino que es una reflexión realmente como tal, ¿no? ujú, Y es un poco esa sensación, ¿no? La que tengo. ujú, Luego no es un abandono real del mundo, en mi caso, pero este Liz a mí me llevaba, bueno, pues ya te digo que lo rescaté como oyente cuando tuve esa sensación. Necesitaba escucharlo para reafirmarme en esa sensación de que incluso fuera del mundo laboral, entre comillas, eh, puedes estar presente y tienes muchas cosas que decir desde tu interior, ¿no? ujú. Qué bonito. Pero yo tenía una pregunta que está muy relacionada con lo que has dicho, pero te la hago porque creo que Sí, estoy obligado para ella por si quieres añadir algo más, ¿no? sí, Está claro que este líder habla pues de retirarse del mundo, lo tenemos claro. sí, Y la sí. pregunta es, ¿para ti es una renuncia, una forma de resistencia? Pensé que me ibas a dar más opciones. No, es una forma, bueno, no sé no, renuncia desde luego no. Ujú, Renuncia no, yo no lo veo como una renuncia. ujú, Forma de resistencia. Yo creo que es otra forma de vida, no sé si de ujú, resistencia, es otra forma de, fíjate el tempo que tiene este lead, ¿no? Es otra paciencia, otra velocidad vital. ujú, Si lo quieres llamar resistencia, bien, puede ser. Yo creo que simplemente es pasar a otra esfera, a otra dimensión mucho más profunda, más íntima, ujú, eh, de conocimiento de uno mismo, de priorizarse uno mismo ante otras cosas con las que te enfrentas en una vida diaria, en la que todo va mucho más rápido, es más ágil, es más... claro. No, aquí eres mucho más consciente de ese mundo de alrededor, Mm, ¿no? ujú, ujú. Claro. Es decir, la pregunta que me viene ahora a la cabeza también en relación a esto que acabas de decir, ¿tú crees que la gente sabe escuchar este tipo de recogimiento que implica este tipo de lead? Este Bueno, te tipo iba de... a decir una barbaridad que igual perdemos oyentes hoy. Te iba a decir que la gente en general no sabe escuchar nada, ¿eh? Pero bueno, Bueno, lo decimos dos locutores, con lo cual, no, lo digo yo también que en algún momento seguro tampoco sé escuchar nada. Quiero claro, decir, la gente escucha poco en sí. general, escuchamos poco. Me meto voy a hacer una primera persona al plural, ¿no? Ujú, Me autoinculpo también. Escuchamos muy poco y de hecho nos quejamos mucho de que no nos escuchamos. Y vamos al médico y decimos, no me escucha, ¿no? Y vas a una tienda y dices, pero escúchame, ¿no? Realmente oímos pero no escuchamos. Y yo creo ujú, que bueno, pues cuando este tipo de música es así, tan recogida, pues igual menos todavía, ¿no? Pero yo ujú, creo que el problema de la escucha es un problema general, más allá incluso de lo musical, ujú. ¿eh? Teniendo en cuenta esto que acabas de decir, la música que tenemos hoy en día, Mm. ¿qué crees que nos está diciendo de sobre quiénes somos y cómo somos? ¿Te refieres a la música en La general, música en entendiendo la general música actual, del popular, la música 2025, vamos. actual? Eh, ¿Cómo somos? Mm, Pues vamos directos a la extinción, yo creo, porque la música de hoy en día, bueno, hay de sí. todo, por supuesto, es que tampoco generalizar, hay artistas Mm, maravillosos y sigue habiendo artistas maravillosos, pero hay géneros que son infumables. En cuanto ujú, el texto vale más no escucharlo, ujú, eh, porque a veces los mensajes que se lanzan ahí son terribles para mi gusto, ¿no? ujú, Eh,
Y yo creo que es una música que es como una cerilla, arde y se consume muy rápido, ¿sabes? Sí. No tiene, no tiene, porque no hace falta ir a la música clásica para crear una música que tenga un pozo duradero y que sean clásicos también, entre comillas, ¿no? Ujú, Decimos lo de clásico como algo que sobrepasa una esfera temporal concreta, ¿no? ujú, Sigue habiendo cantantes antiguos que seguimos escuchándolos hoy en día y seguiremos escuchándolos siglos, dentro de varios siglos, ¿no? Yo creo que la música de hoy en día se consume muy rápido, como todo lo que tenemos a nuestro alrededor se consume muy rápido. Yo creo que somos mm, eh, nuestras generaciones van a dejar mucha menos huella que otras han dejado ujú. en la tierra, ¿no? Yo creo que es así, es una música de consumo, se nos educa para ese consumo y nos puede, yo creo, la vida en ese sentido, ¿no? Mira, esto me lleva a otra pregunta también, ya que estamos hablando de este tipo de música, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que se puede mentir musicalmente? Si se puede mentir musicalmente. Eh, eso es difícil de contestar, ¿eh? Si se puede mentir. ¿Te refieres en lo compositivo, en lo interpretativo? ¿A qué te refieres Bueno, me exactamente? imagino que hablamos un poco de todo, que muchas veces quizás hay pues como una apariencia y luego claro, cuando limpias un poco, pues no tenemos nada, ¿no? ¿Qué Bueno, eso opinas de puede eso? haberlo, sí, porque la buena música supongo que no le pasa eso, pero la mala música Ujú, sí que le pasa, ¿no? ujú, ¿Hay música vacía? Pues claro que habrá música vacía, sí, sí que puede haber música vacía. Estoy pensando si yo escucho algo de ese tipo de música, pues supongo que sí. Eh, yo creo que mentir se puede mentir en casi todo, ¿no? ujú, Eh, y sobre todo hoy en día, mm, pues no sé, que incluso en lo compositivo se puede componer con ayuda de muchas otras cosas, pues me imagino que también, ¿no? ujú, ujú. Y en relación también a lo que comentábamos antes, cuando hablábamos, pues, por ejemplo, pues, de la transmisión, de la docencia, de que Ujú. buscabas público, ¿cómo crees que se aprende a escuchar de verdad? Es decir, ¿qué tips le podríamos decir a los oyentes o a las personas? Es decir, mira, yo creo que para escuchar de verdad tendríamos que hacer esto o estos pasos. ¿Qué recomendarías? Bueno, básicamente yo creo que emplear el tiempo suficiente para la escucha, sentarte, no escucho música mientras hago otra cosa, no, escucho música, Ujú, me siento, me relajo, pues como haces con la lectura, ¿no? ujú, Te sientas, abres un libro y lo disfrutas, a lo ujú. mejor un día puedes leer 10 páginas, otro día puedes leer 2 capítulos, ¿no? Claro, entonces tiene Pero que ver con la atención también. con la atención, por supuesto. Ujú. La atención plena, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos muy disipados, ¿eh? En general. Es lo que te decía antes, estamos sobre estimulados por muchas cosas. Ujú, Pero yo creo que la escucha consciente necesita un tiempo. Y escuchar a veces, yo creo que no es solamente sentarse y ponerte un disco y escuchar música, sino a veces es informarte también sobre lo que vas a escuchar, leer, decir, pues voy a escuchar el Rigoletto. Bueno, pero sé de qué va esto, sé quién era Verdi, sé de qué me van a contar aquí, o me quedo, ¿con qué me quedo? ¿Con unas voces bonitas? ¿Me quedo con...? ¿No? Yo creo que escuchar, igual que estudiar, es mucho más que aprenderse de memoria un concepto, son muchas otras cosas. Yo creo que hay que emplear tiempo para ello, yo creo que es ujú, fundamental. ujú. Muy bien. Vamos a escuchar la última canción que Yolanda había sugerido. En este caso nos vamos a Frank Sinatra y una canción que se llama It Was a Very Good Year. Fue un año muy bueno. ¿M? Vamos a Sí. escucharla. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was
was 17. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. Bueno, una canción también pues muy bonita y una letra pues muy sugerente. ¿Qué Sí, me sí. tienes que decir de esta letra? Bueno, yo la canción, bueno, a mí he de decir que Sinatra es uno de mis grandes ídolos, ¿eh? Ujú, A mí me gusta muchísimo esa generación, esa generación, los crooners, ¿no? Los ujú, cantantes de esa época. Tony Bennett, Frank Sinatra, Dean Martin, el grupo ese de las ujú, ratas que llamaban The Rats. ujú. Eh, Antes de decirte qué me sugiere y demás, bueno, pues mira, cuando me preguntabas antes sobre los nuevos estilos musicales, la música de hoy en día, pues esta canción se les puede poner para sonrojo de muchos de los cantantes actuales a los que no se les entiende nada desde que abren la boca hasta que acaban la cierran al final de la canción. Ujú. Tú, sabiendo un mínimo de inglés, entiendes perfectamente el texto porque la edición es Sí, sí, maravillosa. es Yo creo que no maravilloso, sí. hubo cantante en la historia de la música popular, vamos a llamarlo así, que tenga esa dicción, ¿no? Esa forma de cantar y de cantar también, yo creo. Sin Ujú, ser una voz que digas, a mí me gusta más la voz, el color, el timbre de Tony Bennett, por ejemplo, ujú, pero Sinatra es perfecto para mí en todo lo demás, ¿no? Eh, y a mí me gusta porque yo soy una agradecida de la vida, soy una agradecida a vivir todos los días, ¿no? Podemos tener problemas en nuestra vida, enfermedades, malos momentos, sufrimiento, pero yo creo que la vida es algo maravilloso que merece la pena vivirlo. Y esta canción, alguna otra también, siempre estuve dudando entre esta y la de Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat, por ujú. ejemplo, ¿no? Son canciones agradecidas, porque es una canción nostálgica, pero no es una nostalgia amarga, no es como cuando decimos, ay, cuando yo tenía 17 años, no, no, Sí. no, cuando yo tenía 17 años, pues tal cosa, ¿no? Mm, Y era un gran año, pero a los 21 también fue un gran año, y a los 35, que canta después, también es un gran año. Y en la parte final, que reflexiona sobre el momento que está viviendo ya de madurez, o sea, si hablamos de un Sinatra más que adulto, también lo ve como una vida maravillosa en la que la vida es como un vino añejo, dice algo así, ¿no? ujú, Eh, en la que desde el principio del sabor hasta el final todo es estupendo, ¿no? ujú, Eh, y eso es un poco la sensación que yo tengo con la vida. Es lo que te digo, todos tenemos nuestros malos momentos, pero creo ujú. que la vida es algo, pues eso, en la que no se puede perder ni un solo segundo y que es absolutamente maravillosa. Entonces es una canción que sí que escucho muy a menudo porque me refuerza los deseos de vivir, la vitalidad realmente. Ujú. Vamos a ir cerrando ya la entrevista porque nos quedan 6 minutos, estamos Sí. llegando al final y te quería preguntar, ya, ¿qué obra sientes que aún te está esperando? Cosas que sabes que deberías de escuchar, que quizás no has escuchado. Puede ser de la música, pero también puede ser de otras cosas, no sé. Muchas, muchísimas, pero bueno, mira, ahora estoy empezando a escucharme con muchas ganas la integral de las sinfonías de Shostakovich. He Ujú, escuchado algunas, no todas, las que escucho me parecen obras impresionantes eh, y estoy con ganas de escuchármelas todas porque hay algunas todavía que no conozco, ¿no? Me ujú, parecen, Shostakovich es un personaje dentro de la música que me interesa mucho por ujú, múltiples motivos, por sus vivencias personales, por su relación con lo político, por un montón de asuntos, de cosas, y quiero conocer su obra un poquito más en este ujú. tiempo que me queda.
Ujú. Volvemos al lema que habéis comentado, que es la música eco de lo humano. Entonces, Sí, bueno, si la música es un eco, sí. ¿de qué te gustaría que resonara, pues, no sé, tu trayectoria, tu trabajo, eh, tú? Pues yo creo que me quedo de todo con la sensación de que todo aquel que se haya acercado musicalmente a mí, Ujú, bueno, musicalmente y en todos los sentidos, pero sobre todo en lo musical, ¿no? ujú, Eh, que haya aprendido o que haya querido en algún momento de su vida interesarse y acercarse a la música y difundir y divulgar la música que para mí fue tan importante. Yo creo que no sería nada sin ello, porque al ujú, menos creo mm, que pude plasmar en ella, bien como intérprete o bien ahora en esta otra fase, eh, todas mis aficiones o todas mis lo que creo que es importante del ser humano, ¿no? ujú, Yo creo que eso, ¿no? Simplemente que haber dejado un pozo de haber ganado adeptos a la causa artística, ¿no? ujú, Me encantaría, creo que la cultura es la base del progreso humano, ujú, no hay progreso sin cultura, ningún ujú, pueblo lo puede tener, ¿no? Eh, es un poco lo que me gustaría transmitir, lo que me hubiera gustado ujú. transmitir. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que no entiende de música? Que no me vale, que no cuela, ¿no? Que no cuela, porque es lo que decíamos antes, para emocionarte o para disfrutar una cosa no necesitas entender. Ujú, Yo creo que es sentir, simplemente hay obras que tú se las pones a alguien y dices, tú dime que esto no te maravilla, ¿no? O sea, ujú, dime que esto no es la melodía o el sonido más bonito del mundo, ¿no? ujú, Y simplemente esa sensación no necesitas entender nada. Que después esa experiencia se enriquezca con el conocimiento o con el ujú, alrededor, por supuesto. Pero yo creo que la sensación primera, la visceral, la del sentimiento, esa la tenemos todos. Y si no la tenemos, es bastante peligroso, ¿no? ujú, ujú. Interesante. Y ya como última pregunta, ¿qué voz humana o musical te gustaría seguir escuchando siempre? ¿O qué voces? Porque sé que elegir una es complicado. Wow, una es imposible. Ujú. ¿Te refieres voces a un cantante concreto, por Mira, vamos si ejemplo? quieres, te ayudo porque te conozco un poco, entonces vamos a ir Sí, haciendo. Bien, bien, primero, vale. dentro de lo que sería la tipología de las voces, ¿tienes predilección por algún tipo? Sabemos que Más, están los sopranos, los tenores, los bajos. me gustan los Ujú. barítonos y bajos, Vale, más. por eso somos buenos amigos, tú y yo. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Me gustan los barítonos. Mira, me encanta Joroztowski, por Ujú, ejemplo, ujú, recurro a él. Dentro de los españoles me gusta muchísimo Juan Jesús Rodríguez, me parece un ujú, barítono ujú, fantástico. A ver, esto no significa que no escuche mujeres tampoco, ¿eh? ujú, Cuidado. En general, voces densas, voces que tengan una densidad, incluso más altos seguramente que sopranos, pero a la que escogiste antes, que era Jessie Norman, me parece ujú, francamente maravillosa. Me gusta la Sutherland también, ujú, mucho. Fíjate que te estoy nombrando gente de una generación bastante atrás, ¿eh? ujú, ujú, Me gusta muchísimo hoy en día Hermonella Yao, me parece ujú, lo que hablábamos antes, una cantante que lo tiene todo, tiene la parte escénica, dramática ujú. estupenda y también en lo vocal me parece maravillosa. No sé, es que reducir a uno o dos, hay muchos. Me sigue encantando la Calas porque es otro mundo, me Ujú, sigue transportando a otra forma de cantar y bueno, es otra historia, es imprescindible, yo creo. Y bueno, no sé, seguramente algunos más. Me encanta escuchar a Alfredo Kraus por lo que hablábamos antes de la técnica, me parece un perfecto cantando. Y me encanta José Carreras, por ejemplo, por el timbre. Me parece que no hubo un cantante español con un timbre tan bonito como el de José Carreras. Eh, es que hay muchos, todos tienen su claro. motivo para seguir escuchando, Ujú. ¿no? Solamente una última cosita ya para cerrar la entrevista. Si tú hubieras sido cantante, ¿qué te hubiera gustado cantar? Creo que Wagner. Volvemos a Volvemos Isolda, a ¿no? Marta y Isolda. Wagner, Perfecto. mm, fíjate,
creo que necesitas una vida entera para conocerlo, Sí, pero sí, sí. me parece el sumo. Muy bien. Bueno, Yolanda, pues ha sido un placer el tener esta entrevista contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a todos los oyentes. Bueno, ya llegamos al final de esta entrevista. Recordarles que estaremos nuevamente con todos ustedes, pues una vez pasadas por la temporada navideña, ya estaremos en el año 2026, con lo cual aprovecho también para desearles pues buenas fiestas, que tengan unas buenas navidades, que escuchen mucha música y espero volver a verles en nuestro programa Hablando con Voz de Fonored Radio. Gracias.